Durante los días de los primeros hebreos, a los sumos sacerdotes y rabinos nunca se les permitía revelar la verdad al pueblo, por eso hubo un largo período en el que nadie tuvo acceso a la verdad, excepto los pocos que alcanzaron un grado suficiente de conciencia espiritualizada para poder comprenderla. Moisés conocía la verdad, pero como creía que solo aquellos que habían alcanzado un alto estado de conciencia estarían preparados para comprenderla y demostrarla, permitió que solo la conocieran aquellos que habían alcanzado el rango de sumo sacerdote. Sin embargo, Jesús tenía la convicción de que la verdad fuera dada a la humanidad debe ser revelada para que todos sean libres, porque conocer la verdad libera completamente de limitaciones físicas, mentales, morales y económicas. Por lo tanto, recorrió Judea y enseñó en las sinagogas, en las calles, en las orillas del mar, en las montañas y en las llanuras, donde quiera que dos o más se reunieran para escucharlo y él pudiera revelarles la verdad. Jesús fue crucificado por decir la verdad, así como, en todas las generaciones, aquellos que se atrevieron a decir la verdad siempre han sufrido una crucifixión, si no externa, al menos figurativa. Los hombres en el poder tienen miedo de que las masas conozcan la verdad. Las autoridades, ya sean eclesiásticas o políticas, no pueden permitirse el lujo de permitir que el mundo se ilumine, porque cuando los hombres conocen la verdad, ésta los libera y entonces ya no están controlados. Por lo tanto, para asegurar que se mantenga el control sobre las personas, es necesario mantenerlas en la ignorancia de la verdad. Cuando Cristo Jesús reveló la verdad a sus seguidores, evidentemente la verdad fue asimilada solo por unos pocos, solo por uno u otro. Sin embargo, se llevaron a cabo trabajos de curación durante los siguientes 3 siglos. Y así se perdió nuevamente el principio de la verdad. Hubo disensión dentro del movimiento cristiano. Había una facción liderada por Pablo, que sentía que esta verdad debería estar disponible para todos, incluso los gentiles, y estaban los grupos liderados por Pedro y Santiago, que consideraban que solo los hebreos tenían el derecho para conocer la verdad. Después de la visión de Pedro, que vio el cielo abierto, y un vaso que descendía como un gran lienzo atado por las 4 puntas y que venía a la tierra, en el cual estaban todos los cuadrúpedos, y los animales y los reptiles de la tierra y las aves del cielo, finalmente aceptó la tesis de Pablo de que la verdad debe ser predicada y dada a todos los hombres. Así que fue esta disensión interna más la persecución externa la que comenzó a debilitar la fe y embotar la conciencia de aquellos dedicados a la verdad, y así nuevamente desapareció de la faz de la tierra. A todo hombre se le abre el camino. Pero el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no puede entenderlas, porque se disciernen espiritualmente. 1 Corintios 2, 14. Debido a su humanidad, el hombre nunca podrá recibir la verdad. No hasta que se eleve por encima de su humanidad, hasta que tenga el Espíritu de Dios morando en él, hasta que pueda discernir la naturaleza de la verdad. Hasta que esto sucede, la verdad le parece una tontería. Por lo tanto, en todo acercamiento a la verdad revelada, el primer paso necesario es desarrollar la conciencia hasta el punto en que pueda recibir la verdad. La leche de la palabra se da a los bebés, la carne de la palabra a aquellos preparados para recibirla. Pero que el cielo nos ayude si intentamos alimentar a los bebés con carne. Esos bebés intentarán crucificarnos. Inocentemente, por supuesto, pero un cuchillo en la espalda es tan peligroso por inocencia como por premeditación. ¿No fue la crucifixión realizada por aquellos que ignoran la verdad? La verdad en sí es una, pero hay muchas maneras de alcanzar esa verdad. Una persona puede alcanzar la verdad a través de una religión en la que hay muy poco de la verdad, pero con tanta devoción que finalmente puede elevarlo a la verdad. Esta es quizás una de las formas menos satisfactorias de lograrlo. Luego está la manera de alcanzar la verdad a través de la mente, usando la mente como un instrumento a través del cual uno finalmente alcanza la realización. Algunos incluso intentan alcanzar la verdad obteniendo el control del cuerpo, el Hatha Yoga que se practica hoy en la India. Pero independientemente de cómo uno intente lograr la unión con Dios, ya sea a través del yoga físico, el yoga mental, el yoga del servicio, el yoga de la devoción o el más grande de todos, el Raja Yoga de la realización espiritual, todos los caminos conducen, en última instancia, a la verdad. Hoy se nos brinda la oportunidad más inusual que jamás se le haya dado al mundo en cualquier época, la invaluable oportunidad de trabajar a través de la mente hasta el espíritu, pasando de una comprensión intelectual de la verdad al discernimiento espiritual.
el problema vital para cada persona es encontrar el enfoque más aceptable para su propio estado de conciencia. Creo que nunca habrá un enfoque que satisfaga a las necesidades de todos, porque todos somos estados y etapas de conciencia diferentes. Todos tenemos orígenes diferentes, y ciertamente nuestras experiencias previas a nuestra llegada a este plano de existencia terrenal fueron diferentes. Por lo tanto, no todos podemos alcanzar las alturas con el mismo enfoque. Por eso, entonces, siendo tan sagrada la vida religiosa, cada uno debe aprender a ir dentro de sí mismo y orar pidiendo luz y guía, que pueda ser guiado por su camino particular, y cuando se os revela, a ese camino se le deben dar todas las oportunidades para realizarse en él. No debemos ir de camino en camino, excepto bajo la guía divina, porque hay algo dentro de nosotros que puede llevarnos a casa si continuamos siguiendo nuestra guía. Si escuchamos a nuestro prójimo, o si seguimos un enfoque popular, o alguna línea que ha hecho milagros para otra persona, en realidad no estamos siendo guiados divinamente. Solo somos guiados divinamente cuando algo dentro de nosotros dice, ya sea que te vuelvas a la derecha o a la izquierda, una voz detrás de ti te dirá, este es el camino, seguidlo. Isaías 30, 21. No dice nada sobre tu vecino ni sobre nadie más. Todo lo que dice es, síguelo. Durante 13 años antes de mi primera experiencia espiritual, busqué en la ignorancia, sin saber cómo buscar. Fueron años de caos interno y externo, pero siempre estuvo ese impulso interno que me aseguraba, hay un Dios, y Dios se puede encontrar. Todo lo demás en la vida era caótico, pero este principio particular nunca flaqueó. Hay un Dios, y a Dios se le puede encontrar. Cumplidlo. Entonces, en un día específico, esto sucedió y fue un experimento de transformación. Desde el momento de esta experiencia, literalmente moría todo el sentido humano de mi vida hasta ese momento. Todo rastro del ayer desapareció y se abrió una nueva forma de vida, con solo un recordatorio ocasional de los días anteriores. Al final me quedé solo en el mundo, sin familiares ni amigos cercanos y sin $1. Y fue entonces cuando comenzó la nueva vida. Esta experiencia religiosa me permitió sanar y provocar un cambio en todo mi ser, física, mental, moral y económica. 2 días después de esta primera experiencia espiritual, personas que necesitaban ayuda ya se sentían atraídas hacia mí y, aunque fueron sanadas, en realidad no estaban mejor que antes, excepto que lograron un mayor grado de armonía material. En otras palabras, no entendieron qué lo hizo, no sabían cómo convertirla en una experiencia continua, y yo ni siquiera podía enseñarles porque no sabía cómo. Y así mi vida se convirtió en una dedicación a la meditación hasta el final, para poder aprender las leyes que subyacen a estas curas. Tuve que profundizar en mi interior para ver si se me podía revelar lo que provocaba estas experiencias curativas. A partir de ese día, mi vida ha sido una serie continua de revelaciones espirituales, interiores, principios específicos que han sido objeto de nuestro estudio. Un conocimiento intelectual de Dios en su totalidad no es suficiente. El primero y probablemente el más importante de los principios operativos y uno de los puntos más importantes de toda la enseñanza del camino infinito es la revelación sobre el origen y la naturaleza del mal, y el método para enfrentarlo. Si te dijera que Dios es todo, que Dios es omnipresente, que Dios es omnipotencia y que Dios está más cerca de ti que tu aliento y más cerca que tus manos y pies, estaría diciendo solo lo que tú y muchas personas en el mundo ya lo sé. Estas son verdades que se enseñan en todas las religiones del mundo y, sin embargo, continúan las guerras, las depresiones, los pánicos, el cáncer y todas las plagas de la tierra. Estas innumerables personas en el mundo pueden saber intelectualmente la verdad acerca de la omnipresencia de Dios, pero esto previene que el pecado, la enfermedad, la muerte, la privación y la limitación continúen. Saber que Dios es todo no detiene el proceso o progreso del pecado, la enfermedad, la muerte, la carencia y la limitación. Saber que Dios está más cerca que respirar no hace esto, y tampoco lo hará saber que Dios es omnipotencia y omnipresencia. ¿Qué se necesita entonces? ¿Qué más además del conocimiento intelectual de Dios? Si la verdad de Dios como omnipresencia, omnipotencia y omnisciencia pudiera ser percibida, no declarada ni aceptada mentalmente, sino percibida, esto es todo lo que sería necesario para establecer la armonía en nuestro ser.
Pero es tan raro que un individuo alcance la comprensión de que Dios lo es todo, en cualquier grado demostrable, que probablemente tendría dificultades para recordar los nombres de 3 personas desde la época de Jesucristo que lo han logrado. Sin embargo, es cierto que comprender que Dios lo es todo es suficiente para todas nuestras necesidades. Sin embargo, dado que esta verdad de la plenitud de Dios no ha sido realizada en un grado razonable por una cantidad suficiente de personas en el mundo, entonces debe haber algo que aprender, algún principio o ley, o alguna forma que nos permita realizar la plenitud de Dios. Dios y así vencer el pecado, la enfermedad, la muerte, la carencia y la limitación dentro de nosotros mismos y de quienes se dirigen a nosotros. El origen impersonal del mal. Uno de los principios más importantes que me reveló fue la causa impersonal y la naturaleza del mal. Todo mal, independientemente de su nombre o naturaleza, es impersonal. Esto significa que no fueron tus pensamientos equivocados los que causaron tu problema, ni tu envidia, tus celos o tu malicia, ni tu sensualidad, ni tu falta de gratitud, ni nada más. Ni una sola materia en ti es responsable de ninguno de tus males. Al buscar la causa del problema en ti o en tu paciente, estás contribuyendo a perpetuarlo y a hacerlo casi imposible de curar. Optamos por la mayor fidelidad posible al texto original, pero es necesario decir, el uso del término paciente, al menos aquí en Brasil, está reservado a la profesión médica. El mal o el error que se expresa en ti, ya sea como una enfermedad, un rasgo de carácter malvado o un falso apetito, no tiene absolutamente nada que ver contigo. No comenzó en ti y nunca lo destruirás. De hecho, nunca lo harás. El mal tiene su origen en algo que, por ahora, podemos llamar mente carnal. Si el término de mentalidad carnal no significa nada para usted, puede llamarlo Satanás. Si estos términos no significan nada para ti, entonces puedes llamarlo apariencia o ilusión, como lo llames no es importante. Lo importante es saber que el mal, cualquiera que sea su nombre o naturaleza, proviene de una fuente impersonal y universal. A menos que puedas separar el mal del individuo, sepáralo tan completamente que incluso si vieras a un hombre robando un bolsillo, aún podrías decirte a ti mismo incluso, gracias a Dios, te conozco y sé que no eres un ladrón. Es la mente carnal la que está detrás de esto, a menos que puedas hacer eso, no existe la más remota posibilidad de sanar a nadie. Si te enfrentas a un caso de cáncer y te sientes tentado a creer que los celos, el odio o la sensualidad, o cualquier otra condición o circunstancia, son la causa, tienes muy pocas esperanzas de éxito como sanador. Incluso si sanas a alguien de vez en cuando, esa curación probablemente ocurrirá más o menos accidentalmente, o si te aferras a alguna declaración absoluta de verdad que te hará elevarte por encima de tus propias creencias. La verdad es que no existen cualidades humanas que provoquen cáncer ni ninguna otra enfermedad. Se han encontrado cánceres en bebés recién nacidos y ciertamente no hay nada de odioso, sensual o celoso en ellos. Y, además, hay hombres y mujeres marcadamente buenos en el mundo que han sufrido enfermedades graves y que nunca han conocido el odio, la sensualidad o los celos en medida significativa. Debes neutralizar cada necesidad al instante, dándote cuenta de que se origina en una fuente impersonal. No importa si lo llamas mente carnal o apariencia, pero hagas lo que hagas, asegúrate de comprender que no está en tu paciente ni en tu alumno o, sobre todo, en ti mismo. La razón por la que puedes tener esta seguridad es que Dios constituye tu identidad. Su nombre es Yo. Cuando te llamas Yo, esto es prueba de ello. La única forma en que puedes identificarte es como yo, y ese yo es tu identidad, pero ese yo también es Dios. Este yo no tiene cualidades ni propensiones malas. Sí, es cierto que a veces usted y yo podemos sentirnos asediados por algunos de los males rampantes del mundo. Podemos sentirnos odiados o envidiados, o incluso estar llenos de pensamientos perversos. Pero esto es solo una parte del mesmerismo universal, hipnotismo, y no debemos condenarnos por ello. Esto ha sido sacado del campo energético colectivo y no tiene relación con nosotros porque, en el momento en que sabemos que somos este yo, sabemos que no tenemos cualidades, propensiones o características malignas, y ninguna de esas cosas que parecen ser parte de nosotros, somos solo la proyección de lo que llamamos la mente carnal o Satanás, que significa la fuente impersonal del mal. Todo mal proviene de la creencia en dos poderes.
Cuando hayas llegado a este punto y puedas entender esto, la mitad de tu batalla ya estará ganada, pero solo la mitad. El siguiente paso es un trago amargo, porque ahora hay que reconocer que San Pablo cometió un grave error, un error que ayudó a mantenernos atrapados y que ha sido fatal para el mundo. Sufrió durante años, todo a causa de su conclusión errónea respecto a la mente carnal. Es cierto que impersonalizó el mal. Es cierto que no culpó a nadie de sus problemas. No dijo que eran por culpa de los romanos, los griegos o los judíos. Sabía que era la mente carnal. Pero lo que no sabía era que la mente carnal no es una enemistad contra Dios. La mente carnal es el brazo de la carne, una nada. La mente carnal es una creencia en dos poderes. Y donde quiera que, o en cualquier medida, se crea en dos poderes, existe la mente carnal. Algunas personas están menos hipnotizadas por esta creencia que otras, pero no hay nadie en la tierra completamente libre de la creencia en el bien y el mal. La libertad total llega solo después de la resurrección. Sin embargo, aquellos de nosotros que estamos en el camino metafísico ya estamos, hasta cierto punto, fuera de esta creencia en el bien y el mal. Por ejemplo, probablemente haya pocas personas que lean este libro y que responderían inmediatamente a una llamada de infección o enfermedad contagiosa sin temor a contagiarse o infectarse. Y eso se debe a que todos los que están en este camino han ido lo suficientemente lejos como para saber que, dado que solo Dios es el poder, la infección y el contagio no son más que un aspecto de la creencia en dos poderes. Además, si supiéramos esta tarde que podría caer sobre nosotros una bomba atómica esta noche, probablemente no estaríamos tan despreocupados. Sería difícil para nosotros decir, bueno, ¿qué pasa con esto? Si Dios es el único poder, no veo qué diferencia habrá si caen bombas a mi alrededor. Pero, en verdad, esta debe ser la actitud de cada persona en el camino espiritual, porque donde Él está, está Dios. Cuando Ezequías, rey de Judá, oyó que Sennacherib, rey de Asiria, estaba acampado contra él y su pueblo, convocó a sus capitanes y habló a sus corazones, diciendo: con él está el brazo de carne, pero con nosotros el Señor nuestro Dios, para ayudarnos y pelear por nosotros. Lo que realmente estaba diciendo era: nosotros tenemos todo el poder, y ellos no tienen ninguno. Sus números no constituyen poder. Vuestras armas no constituyen poder, porque Dios es todo poder. Por lo tanto, los números y las armas no son poder. Si eres de los que creen que una bomba atómica es poder, entonces estás inmerso en el único error que puede entrar en tu vida: la creencia en dos poderes. En la medida en que aceptas la creencia en dos poderes, el bien y el mal, en ese mismo grado eres víctima, no de dos poderes, porque en verdad no hay dos poderes, sino víctima de la creencia en dos poderes. Si puedes convencerte de que el origen del mal es la creencia universal en dos poderes, tendrás el secreto básico de la vida, el que los antiguos buscaban, y algunos de ellos descubrieron, pero también descubrieron que no podían enseñar a la humanidad. Liberarse de la creencia en dos poderes. La comprensión y la convicción de que no existen dos poderes no es fácil de lograr. ¿Cuántas personas podemos encontrar en el mundo que no estén sujetas a la creencia en el bien y el mal? ¿No estamos todos, en cierta medida, bajo el hipnotismo de esta creencia? ¿No está incluso un niño bajo esta creencia, desde el momento de la concepción? La única manera en que un niño puede liberarse de este hipnotismo es si sus padres, antes de la concepción, se dieran cuenta de la verdad de que ni la mente ni el cuerpo del hombre son creadores. Solo Dios es el creador, y solo Dios es el único poder, y toda la creación está sujeta solo a Dios. Con una conciencia realizada en esta verdad, los padres producirán un niño libre de esta creencia en dos poderes, y ese niño vivirá como un hijo amado de Dios, libre del mundo de creencias sobre enfermedades infantiles y otros problemas. Y si esto pudiera ser un logro continuo, no habría problema de vejez. Para afrontar los problemas de quienes sufren por las creencias mundiales sobre el paso del tiempo y sus efectos, es necesario ir más allá de la simple repetición de que la armonía es una percepción de la naturaleza mesmérica, de aquello que se presenta como senilidad, debilidad y deterioro, todo lo cual el mundo acepta como signos o evidencias de años avanzados. Más aún, es necesario comprender que estas apariencias son solo imágenes producidas por la influencia hipnótica de la creencia en dos poderes. Comprender esto es disipar, en cierta medida, las apariencias y revelar la naturaleza de Cristo, que está libre de edad, nacimiento y muerte.
Cualquier apariencia de edad, independientemente de que se tengan 50 o 90 años, debe ser tratada como una apariencia mesmérica, sin fundamento en Dios, sin autorización ni ordenamiento espiritual, y, por tanto, sin entidad o identidad alguna en sí misma. Recuerda siempre esto. Es más importante conocer y comprender la naturaleza del error que repetir como un loro que Dios lo es todo. El mal existe solo como una creencia en dos poderes, una creencia universal, nunca tu creencia, nunca mi creencia, ni la creencia de nada, es solo una creencia. Esta creencia en dos poderes, que llamamos mente carnal, no es un poder ni una causa. Es el brazo de la carne, es decir, no es nada. Es una creencia, una ilusión, una apariencia, no tiene realidad ni ley, porque no está ordenado por Dios. Dios nunca creó dos poderes, y Dios nunca creó una creencia en dos poderes. Por lo tanto, esta creencia no tiene fundamento de Dios ni poder de Dios. No es una causa, ni tiene ley alguna que la mantenga o sostenga. Todo lo que se necesita para estar libre de la creencia en dos poderes es conocer la verdad, y la verdad que hay que saber es que lo que Dios no creó no fue hecho ni facultado. Dado que la creencia en el bien y el mal no es hecha por Dios, no es de Dios ni está sostenida por Dios, y no tiene ninguna ley de Dios que la perpetúe, el primer paso en nuestro trabajo de curación es la impersonalidad del maligno, eliminarla. La de la persona, y nunca te sientas culpable por decir que es él, ella o eso, sino elimina siempre el error de la mente universal carnal. Entonces, cuando das el segundo paso para declarar que esto, la mente carnal, no es enemistad contra Dios, que es una creencia sin Dios, sin ley, sin presencia y sin poder que te sostenga, descubrirás que has realizado entre el 75 y el 80% de tu trabajo de curación. En al menos entre el 75 y el 80% de todos nuestros casos, la cura debe lograrse rápida y completamente. Cualquiera que sea el nombre o la naturaleza del caso, no tiene base en nada de lo que el paciente sea responsable, y al reconocer la naturaleza impersonal universal y su impotencia, se elimina. De hecho, ni siquiera se elimina, sino que una visión más clara ve la eterna perfección que siempre existió, exactamente donde estaba la aparente discordia. Por ejemplo, nadie es responsable de tener gripe. No se puede culpar a una persona ni sondear en su interior para encontrar las cualidades que le provocaron esta enfermedad. Es simplemente algo que vuela por la atmósfera y él lo atrapa. Por lo tanto, cuando una persona reconoce que tal epidemia es una creencia universal, no es personal para nadie y no tiene ninguna ley de Dios que la sostenga, puede eliminarla y él puede tener experiencias como las que tuve yo cuando me di cuenta tan completamente de que cada caso que llegaba a mi consultorio en un día entero se enfrentaba el mismo día en que me llegaba, sin pensar nunca en un paciente ni preocuparme por quién llamó o cuándo. Simplemente sostener y darme cuenta de que cualquier llamado que recibiera no era más que un reclamo de una entidad, una ley o una actividad fuera de Dios, y no era personal ni era poder, sino simplemente el brazo de carne. O nada en absoluto, y eso se encargó de todas las situaciones. 75 u 80% de todas las dolencias que afligen a las personas son tratadas muy rápidamente por quienes se han familiarizado con este método de curación. La dificultad está en el otro 20% del cual el maestro dijo, esta clase de demonios no pueden ser expulsados sino con oración y ayuno. Mateo 17, 21. El practicante tiene que elevar su conciencia para afrontar algunos de estos casos. Si se toma como criterio mi propia experiencia, nadie los solucionará todos. Pero un gran número de ellos se pueden resolver y podemos llegar a un punto en el que tengamos éxito en el 90 o 95% de todos los casos que nos llegan. Por lo demás, tenemos que elevarnos aún más alto antes de poder alcanzar la conciencia capaz de curarlos. Trabajo de protección. Hay un paso más allá de curar la enfermedad, y es en el ámbito de la prevención para que los males de la carne nunca entren en nuestra experiencia. A través de una actividad de la conciencia, podemos escapar individualmente del 90% o más de todos los males que acosan al mundo. Podemos vivir una vida casi completamente libre de carencias y limitaciones, independientemente de hasta qué punto el resto del mundo pueda carecer y estar limitado. Podemos vivir sanos, a pesar de hasta qué punto las enfermedades y epidemias se extienden por el mundo. Ninguna de estas cosas se acercará a nuestra casa, pero esta libertad solo puede demostrarse comprendiendo y aplicando principios específicos.
Esto es lo que llamamos trabajo de protección, no que nos protejamos de ninguna persona, raza o religión, ni que nos protejamos de ningún pecado o enfermedad. Muy lejos de eso. El significado del trabajo protector es protegerse de aceptar estas creencias universales. Este tema del trabajo de protección se aborda específicamente en los capítulos titulados Protección en Infinite White Letters 1955, y Rompe las cadenas que te atan en Infinite White Letters 1958. Al estudiar estos dos capítulos, aprenderá que se despierta cada mañana en este mundo, el mundo gobernado por las leyes de la materia y las leyes de la mente, todas ellas basadas en dos poderes. Debes retirarte conscientemente de este mundo de dos poderes, salir y mantenerte separado. No hay poder fuera de ti que pueda hacer esto por ti, pero a menos que lo hagas por ti mismo mediante un acto de conciencia, la vida seguirá presentándote problemas eternos de un tipo u otro. Debéis deshaceros conscientemente de estas leyes humanas y poneros bajo la gracia. Esto hay que hacerlo todos los días. No hay nadie que haya llegado a ser lo suficientemente avanzado como para omitir esta conciencia diaria. Puesto que soy yo, no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Puesto que soy yo, no hay leyes externas que actúen sobre mí. Yo soy la ley y soy el dominio de este mundo. Esta es la verdad, pero si no la conviertes en una actividad de tu conciencia, no la incorporas a tu experiencia, entonces no podrás demostrarla, manifestarla. Dios como ser individual, la impersonalización del mal al comprender que no hay ninguna persona sobre o a través de quien pueda operar, y la nada de todo mal, ya que no tiene orden ni fundamento en Dios. Estos principios constituyen la verdad que te hace libre. Mensaje del gabinete. Para los iluminados no hay muerte, ni separación, ni fin. La Nueva Jerusalén está aquí y ahora. Si bien es natural perder a quienes hacen esta transición llamada muerte, especialmente aquellos con quienes hemos tenido vínculos estrechos y un largo compañerismo, comprendamos la muerte, para que nuestro dolor no sea demasiado largo ni demasiado profundo. Todo nacimiento lleva a la muerte, y saber esto debería prepararnos para esa experiencia, especialmente cuando se trata de nuestros seres queridos o de nosotros mismos. Al nacer, no hay garantía de la duración de la vida humana individual. Podrían ser más que los tradicionales 70 años, o mucho menos. Esto es bien sabido desde el nacimiento, entonces, ¿por qué deberíamos sorprendernos y enojarnos cuando ocurre la muerte? En cuanto a la muerte misma, ¿no sabéis que no existe la muerte, que es una transición, una experiencia que debe llegar a todos? ¿No sabéis que la vida se vuelve una pesada carga cuando el trabajo ya está hecho en la tierra, o cuando la vida diaria no incluye más que comer, dormir y perder el tiempo en pasatiempos y placeres? ¿No sabes que cuando un individuo deja de servir, donar y cumplir su misión, ya ha muerto, aunque todavía ocupe espacio en la tierra? ¿No sabes que la vida se trata de amar, y cuando dejas de amar, de dar, de compartir y de entregarte, la persona ya murió, aunque todavía sea visible para nosotros? ¿No sabes que cuando ya no aprendes, ya ha llegado la muerte, aun cuando todavía caminas sobre la tierra? Si a la capacidad de vivir y amar no se suman cada día conocimiento, sabiduría y poder, entonces ya hemos muerto. No nos aferremos a los demás, manteniéndolos en esclavitud, para respirar sin propósito ni objetivo. En lugar de ello, permítete buscar el país lejano. No te preocupes, no sufras. En cambio, regocíjense de que una nueva experiencia está por comenzar, una que incluye mayores oportunidades para servir, aprender, dar y ser. El árbol que ya no da fruto está seco y listo para ser talado. También es barrido el hombre que ya no da frutos del trabajo y del amor. La muerte no es realmente el fin de la vida, sino el comienzo de una vida renovada. Alégrate al comprender esto y bendice al viajero en su nuevo viaje. Libera al viajero en su partida, concédele la dulce flor de los recuerdos felices y una bendición para que pueda emigrar a la tierra prometida, al país lejano, la Nueva Jerusalén. Universalidad y disponibilidad de la mente que hubo en Cristo Jesús. El camino infinito comienza con la revelación de que existe una conciencia trascendental llamada conciencia crística en el misticismo cristiano y en el budismo se le llama la mente de Buda. En ambos casos, lo que realmente se quiere decir es que existe una conciencia superior a la mente humana. Esto no es una cuestión de conocimiento general.
Es cierto que puede haber quienes acepten la idea de que Buda tenía esta conciencia espiritual y que Jesús tenía la mente que estaba en Cristo, pero no hay muchos que puedan entender que esta mente o conciencia crística es universal, de todas hombres, y que es tanto tuyo como mío, como lo fue de Jesús o de Buda. Mientras creas que hay un Dios ahí fuera separado, y separado de tu ser, todo este tiempo personalizas a Dios y configuras la imagen de una entidad, identidad que está fuera de ti. Dios es ser, pero no un ser. Dios es ser tú y ser yo. Así, crear un Dios separado del ser produce el sentimiento de separación que nos mantiene en la ignorancia. Esta personalización de Dios, personalizar el ser, es precisamente el velo que trae la sensación de separación de Dios. Personalizar a Dios, aceptar a Jesús como el único Cristo lo cubre también con el velo. De hecho, la personalización del espíritu es el velo mismo. Dios es ser. La despersonalización es revelación, y en el momento en que conoces a Dios como el ser, entonces Dios es mi ser y Dios es tu ser. No llaméis Padre a ningún hombre en la tierra, uno solo es vuestro Padre en los cielos. El Espíritu es tu creador y tu ser. Esto rompe con cualquier personalización, el tipo de cualquier grupo de personas que pueden afirmar que son hijos de Dios y representan la más alta y mejor personalización. De hecho, no existe mayor o menor. No existe lo mejor, porque toda forma externa que se define a sí misma como lo espiritual es solo vanidad. Solo Dios es espíritu. Solo yo, el Espíritu de Dios en vosotros, soy el Hijo de Dios, y soy tan impersonal que a menos que podáis mirar a judíos y gentiles, católicos y protestantes, orientales y occidentales, blancos y negros, reconociendo que todos sois niños del mismo Padre, no podréis entrar en la casa de Dios. Si despersonalizamos a Dios, sabiendo que Dios es el ser de Jesucristo y que Él lo mostró para que pudiéramos saber que Dios no solo era su Padre, sino Padre de todos nosotros, entonces nuestras oraciones ya no serán una actividad mental. Hasta entonces hemos intentado llegar a Dios con la mente, influir en Él, canalizarlo, cuando en realidad la mente debe estar quieta, en la afirmación y certeza de su ser. Dios es. Yo soy. Yo y el Padre somos uno. Por lo tanto, no debemos emplear ningún esfuerzo mental para alcanzar a Dios, ya que ya somos uno con el Padre. Ahora, estamos seguros de que no debemos tratar de canalizar a Dios con la mente, en la dirección de alguien. ¿No fue este el pecado de religión en todas nuestras guerras? ¿No se animó a los capellanes a orar por la victoria de su bando? ¿Qué era esto sino intentar canalizar a Dios? ¿No fue intentar reclamar a Dios de tu lado, exclusivamente de tu lado? Pero si fuéramos hijos de Dios, deberíamos orar por nuestros enemigos. Esto no significa que debamos orar para que nuestro enemigo nos destruya, no es que haya ninguna diferencia si lo hiciéramos, sino que debemos orar para que nuestro enemigo sea liberado de la mente carnal, así como queremos que nuestros amigos sean liberados de la mente mundana. Sin embargo, si nos ponemos a nosotros mismos como las mascotas de Dios, y a todos los demás como la mente carnal, una vez más nos habremos puesto en ataduras. Orar por nuestro enemigo significa conocer la verdad sobre nuestro enemigo, saber que cualquier expresión de la mente carnal por parte del enemigo no es poder. Y en lo que respecta a la verdadera identidad del enemigo, es tanto Dios como nuestra identidad es Dios. Al despersonalizar a Dios, el significado de la omnipresencia quedará claro. Mantenemos un sentido de separación de Dios, incluso cuando declaramos que Él es omnipresencia. Pero, ¿dónde estoy yo en esta omnipresencia? Si Dios es omnipresencia, entonces yo también tengo que ser esa presencia. Pero si pienso en Dios y en mí como separados, no me estoy despersonalizando. Al contrario, solo estoy estableciendo el sentido de separación. Ahora bien, solo puedo tener a Dios como omnipresencia si soy omnipresencia. He aquí, llamo a la puerta. ¿Oyes? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. A la luz de lo que has leído hasta ahora en este libro, ¿no tiene esto ahora un mayor significado para ti? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿No te hace entender que esto no se refiere a un hombre que vivió hace 2000 años? ¿No te hace saber que hoy no significa ningún hombre? ¿Sabes que no significa nada diferente a lo que dice, sino que estoy tocando a la puerta y rogando ser admitido, que tú abras la puerta de tu conciencia y lo admitas?
Este ser es el principio creativo de este universo, y este ser ha estado llamando a la puerta de tu conciencia durante siglos, rogando ser admitido, pero le das la espalda, buscándolo en la Tierra Santa de hace 2000 años. El camino infinito revela que este ser es la conciencia iluminada, la conciencia de Dios, que siempre habéis buscado. Yo soy esa iluminación, esa iniciación. El ser de tu ser es el alimento, la ropa, el refugio, la felicidad, la paz y la seguridad que estás buscando. Este ser siempre ha estado llamando a tu puerta, tratando de entrar en tu conciencia. Toda tu vida depende de conocer la naturaleza de Dios. Hasta que no conozcas bien a Dios, no te engañes creyendo que has alcanzado la inmortalidad, porque la alcanzarás solo en la medida en que lo conozcas bien. Nunca lo conoceréis hasta que lo conozcáis como yo, el Espíritu de Dios en vosotros, yo, la voz suave y pequeña del interior. El reino de Dios está dentro de vosotros y Dios está en su reino. Dios constituye su reino. Estas palabras traen desde tu interior un gozoso sentimiento de aceptación, un sentimiento de sí, siempre supe que debía ser así, o la puerta de tu conciencia no se abre para admitir este ser y el velo todavía está ahí. En ese caso, será necesario permanecer en esa palabra y dejar que esta palabra permanezca en ustedes, hasta que su conciencia se abra, admitiendo el yo que está ahí llamando. Quien llama a la puerta es el yo. A la puerta estoy yo, no una persona, sino yo, no cualquiera, solo yo, el mismo yo que es el camino, la verdad y la vida, lo mismo yo que es pan, carne, vino y agua. El camino místico es práctico. A veces, cuando un maestro o practicante le dice a un estudiante que debe mantener su salud, su sustento y su compañía lejos de sí mismo, él puede preguntar, ¿cómo? Entonces se te debe decir, si no es así, no abrirás la puerta de tu conciencia y no aceptarás la entrada del ser, no admitirás que estoy llamando allí. En cambio, estás buscando a otro. Dios, o tú. No se trata de mirar a Dios en absoluto, sino de buscar algunos frutos, algunos beneficios de Dios. Pero eso nunca lo encontrarás. Dios no da salud, Dios no proporciona provisión, Dios no da paz, Dios no proporciona seguridad. Dios es todo esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. El sí mismo no da estas cosas ni las envía. El sí mismo es todas estas cosas, el sí mismo las encarna todas. Cuando abres la puerta de tu conciencia y admites el ser, descubres la presencia, al principio lenta y gradualmente, porque ninguno de nosotros podría lograr todo de un solo salto, pero verás que esta presencia fluye de ti, en las diferentes formas necesarias. Por tu experiencia. Por eso el camino místico es la forma de vida más práctica jamás conocida. El mundo intentará decirnos que el camino materialista es el más práctico, pero si miras la historia, creo que, ¿quién estará de acuerdo en que el materialismo no nos dio el camino? Y si nos fijamos en los países que alguna vez tuvieron una balanza comercial favorable, con un flujo constante de oro, descubriremos cuánto ha cambiado el panorama, y que muchos de ellos ya no lo tienen. ¿Por qué? Porque todo en el mundo es fugaz como una sombra. Pero si abres tu conciencia a mí y te das cuenta de que yo, en medio de ti, soy Dios, que yo, en medio de ti, soy esa plenitud, entonces, si por alguna razón tu salud, tu hogar o tu familia te han fallado hoy, no hará ninguna diferencia. Este ser es la resurrección. Una vez que os deis cuenta de que yo en medio de vosotros soy Él, descubriréis que los años perdidos por las langostas serán restaurados. Todo lo que alguna vez os fue quitado, debido a vuestra ignorancia de Dios, ahora os será devuelto, el doble. Sin embargo, nada de esto es posible, excepto para aquellos que abren la puerta de su conciencia y admiten que el ser que es Dios y está ahí llamando. Caja de Pandora. Al enseñar la verdad, os enfrentáis a una situación comparable a la caja de Pandora. La caja de Pandora debería haber escondido un gran tesoro en su interior, pero cuando se abrió, el mal saltó. Así también es que la verdad es el mayor tesoro que existe, pero si abres la puerta de la verdad al pensamiento desprevenido, la verdad de que yo soy la verdad se prostituirá, porque batirá sus alas y dirá, soy Dios, soy Dios. Y aquellas personas que entienden tan poco de la verdad intentarán ser Dios para vosotros.
Para las personas que no están preparadas para esta verdad, la revelación del ser puede ser destructiva, porque pueden intentar usarla para beneficio personal y también porque les da una falsa sensación del ser, que les hace creer que un individuo tiene poder. La verdad es que ningún individuo tiene poder, porque este yo es todo poder, este yo es omnipotencia. Un individuo no tiene poder. Tú, por ti mismo, no tienes poder. Nunca se puede dirigir el poder, nunca podrás usar el poder. Cuando conoces el secreto del ser, permaneces en silencio y dejas que él haga su trabajo. No tú, sino el ser, está en medio de ti. No necesitas pensamientos, ya que no puedes ni necesitas iluminar a Dios. El hecho mismo de que hayas alcanzado una conciencia iluminada es el vínculo que te conecta con Dios. Entonces, lo que toda conciencia iluminada tiene que hacer es permanecer en Dios, y Dios suple su necesidad. El papel que juega tu conciencia cuando has sido iluminada es que ha despertado, ya has tenido suficiente revelación para saber que el ser en ti y el ser de alguien que recurre a ti es Dios, por lo que no hay necesidad de transferirle tu pensamiento, transferirle poder o usar el poder de Dios a él. Es el placer del Padre daros el reino, el placer del Padre, el yo. En medio de esto, el ser en medio de ustedes es poderoso, pero el ser en medio de ustedes también está en medio de él, debido a la omnipresencia. Por lo tanto, no necesitas proyectar tu pensamiento a través de la distancia. Solo necesitas permanecer quieto, y debido a que el ser ha sido revelado, la verdad ha sido revelada. Reveló. Si sabes acerca del ser, ¿por qué tienes que buscarlo? ¿No hay ningún yo en ti? ¿No dices yo todo el tiempo y yo soy Dios? Por tanto, guarda silencio. Comprender la naturaleza de Dios como yo es el tesoro, pero al revelarlo, se volverá malo en la conciencia de los no iluminados, de aquellos que piensan que un sentido personal del yo es Dios, que cualquiera puede ejercer el poder de Dios. O que alguna persona es especialmente favorecida por Dios y, por lo tanto, puede hacer más por ti que cualquier otro practicante. Todo esto puede ser muy malo, porque son personalizantes. Aprende a despersonalizar. Solo cuando te despersonalizas puedes estar tranquilo dentro de ti mismo y dejar que el ser haga el trabajo, sin pensar que es tu yo mundano el que lo hace. Yo soy el suministro. Una vez un estudiante me escribió diciendo que tenía escasez y me pidió que trabajara un poco para conseguir el suministro. Mi respuesta fue: el problema realmente no es la carencia. Si tan solo abrieras los ojos, te darías cuenta de que hay tantas hierbas en la tierra como siempre las hubo, hay tantos árboles, tantos frutos, además de mucho ganado, peces, pájaros, diamantes en la tierra, oro y platino, además de perlas en el mar. Entonces, ¿dónde está tu falta? El problema no puede ser la escasez, porque el mundo está lleno de abundancia. El fallo es que personalizas la oferta pensando que no la tienes. Mientras personalices de esta manera, construyendo un ser más allá de Dios, no tendrás provisión. Pero cuando te das cuenta de que del Señor es la tierra, y en consecuencia también su plenitud y hijo, todo lo que tengo es tuyo, te estarás despersonalizando. Sube a la cima de la montaña y mira la tierra hasta donde alcanza la vista. Todo esto te lo doy. ¿Oyes esa palabra yo otra vez? Yo. ¿Pero dónde has estado buscando sustento? ¿Del lado de afuera? Entonces seguramente lo estabas personalizando, en lugar de darte cuenta de que el ser es el proveedor. Está encarnado en el ser. Todo lo que está encarnado en el ser infinito que soy y que eres, todo es tuyo, todo, la tierra hasta donde alcanza la vista. La tierra y todo lo que hay en ella es tuyo. Es mi placer darles el reino, pero si lo personalizan, entonces hay quienes lo tienen y quienes no. Despersonalízate y comprueba que no eres la persona que ves en el espejo. Esto es un cuerpo, pero lo que eres es el ser. Ahora tienes que despersonalizarte. Tienes que despersonalizarte a ti mismo, hay que despersonalizar a Dios y tienes que despersonalizarte porque no existe una provisión que sea solo para ti o para mí. ¿Existe un Dios que pueda dar? ¿No indicaría esto un Dios que mantiene todo unido? Entonces, ¿qué clase de Dios tienes? ¿Un Dios hecho por el hombre, un Dios hecho a imagen y semejanza del hombre? Seguramente un hombre puede dar y un hombre puede retener, pero ¿puede Dios? En el momento en que ves que Dios no retiene el sol, la luna, las estrellas, los océanos o los peces, sabes que no hay Dios que retenga nada. De hecho, es posible que tengas un problema de escasez.
Lo que tienes es el problema de un sentimiento de separación de Dios, y tú, en tu ignorancia, estableces tu propio ser separado de Dios. En otras palabras, no estás declarando, yo soy yo. En lugar de eso, estás declarando, soy una persona y la falta de educación, la falta de oportunidades y otras circunstancias me están alcanzando. Pero tú estás causando todo esto. Estás construyendo tu propia prisión. No se puede demostrar provisión, solo se puede demostrar yo. No se puede demostrar seguridad, no se puede orar por seguridad. De hecho, nunca podrá ahorrar suficiente dinero para su seguridad, como han descubierto muchos exmillonarios. La única seguridad que puedes tener es cuando la puerta de tu conciencia se abre y admite al ser, para que puedas decir, yo soy mi sustento. Yo, en medio de mí, soy poderoso. En el camino infinito decimos, lo que busco, yo soy. Esta frase debería ser suficiente para salvar al mundo. Pero esto no se puede aceptar con el intelecto, por lo que se necesitan años y años de escucharlo y vivir con él, hasta que finalmente puedas decir, sí, yo. Ahora comprendo el significado de yo. No puedes personalizar este ser. En mis primeros días en esta obra, cuando, debido a un problema de suministro, esto me fue revelado, esta revelación no solo puso fin a mis días de carencia y limitación, sino que hizo algo más. Ella me reveló que no soy un hombre. Yo soy yo y no estoy en este cuerpo. Entonces es como si estuvieras en tu auto, pero en realidad no estás en tu auto. En realidad, nunca has sido parte de tu automóvil y nunca estás en él. Siempre eres algo separado de él, que lo gobierna, y él es una herramienta que tú estás dirigiendo. Ahora bien, esta misma verdad se aplica a tu cuerpo. Una vez que te des cuenta de que eres este ser, sabrás que este cuerpo tiene contigo la misma relación que tiene tu automóvil. Es un instrumento para vuestro uso. Pero ustedes no están en ello, porque yo soy conciencia divina infinita, omnipresente. Si el Padre y yo somos uno, entonces soy tan omnipresente como Dios. De lo contrario, hay dos, un infinito y un finito. Pero si yo y el Padre somos uno, soy omnipresente. La naturaleza universal del yo nos hace a todos uno. El camino infinito revela la naturaleza impersonal de Dios, es decir, que Dios no es una persona, que Dios no está ubicado en la mente de una persona. Dios es el ser, pero Dios es el ser infinito, por lo tanto, Dios solo puede ser tu ser y mi ser. Por eso podemos aceptar el ser como el nombre de Dios, porque yo tengo el nombre yo y tú tienes el nombre yo. Cada uno de nosotros es yo. Yo soy la identidad de todos. Y eso es lo que nos hace hermanos y hermanas. Esto es lo que nos permite encontrarnos a nosotros mismos sin envidias, celos ni malicia, porque por mucha abundancia que uno tenga o por mucha privación que tenga otro, todos se volverán iguales cuando alcancemos la conciencia de ese ser que cada uno de nosotros es. Yo y Dios es el infinito en nosotros. Cuando veamos la naturaleza universal de Dios como el yo de cada individuo y como el yo de cada gato, perro, pájaro y animal salvaje, entonces el león y el cordero se echarán juntos. El león y el cordero humanos. Así como los animales. Cuando reconozcamos al yo como un ser universal, un ser infinito, haremos amigos a nuestros enemigos, no superándolos, sino reconociendo que yo en medio del enemigo está también en medio de cada uno de nosotros, y somos uno. Solo hay un yo. La identidad de Dios es tu identidad y mi identidad. Si te doy, me estoy dando a mí mismo. Si me lo das, te lo estás dando a ti mismo. Esto es como transferir dinero del bolsillo derecho al izquierdo. Todo esto sucede una vez que comienzas a comprender el ser que es Dios, llamando a la puerta de tu conciencia. Por tanto, cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis, porque yo soy el más pequeño entre mis hermanos, y el más pequeño de estos mis hermanos soy yo. Todo lo que habéis hecho a otro, lo tenéis hecho a ti mismo, y esto debería ayudar a explicar el significado del karma. O el mal que le hagas a otro seguramente volverá a ti. Es como si tuviera una gran banda elástica adherida a él y la piedra que arrojas tuviera que regresar, pero el bien que haces también tiene una banda elástica, por lo que cuanto más fuerte y más lejos la arrojes, más rápido volverá a la normalidad. Tú. La lección que estamos aprendiendo es que Dios es identidad individual.
Dios no está flotando en el aire, como tampoco está en el cielo. Dios no está sin cuerpo. No puede haber un ser sin cuerpo. Es cierto que el cuerpo no tiene por qué ser físico, pero es un cuerpo. Cada individuo da cuerpo a este yo, a este ser divino. Este yo es su conciencia individual, aunque esté velada por la creencia de que el hombre es un ser humano, que es mortal, que fue concebido en pecado y generado en iniquidad. Está velado por la creencia de que solo unos pocos hombres pueden conocer el ser, la conciencia divina. Pero Dios se manifiesta como el yo y el tú individuales, y si Dios va a aparecer entre nosotros, Dios debe aparecer como el yo y el tú individuales. Esta verdad no se la pueden dar a quienes no han llegado a ella a través del estudio y la meditación, porque terminarán transformando la verdad de este ser en algo muy destructivo para ellos mismos, nunca para los demás. Nunca podremos destruir verdaderamente a los demás. Solo nos destruimos a nosotros mismos, y lo hacemos mediante la personalización, mediante la mala interpretación. Para seguir el camino infinito, primero, abre la puerta de tu conciencia y admite al ser que está llamando allí. Hazlo en secreto. No intentes explicárselo a tus amigos, no creo que puedas dárselo a través de la mente humana. Nunca podrían aceptarlo. Explicar esta gran verdad a aquellos que están en el nivel de conciencia tridimensional no solo es difícil, sino prácticamente imposible, y por lo tanto tendréis que nutrirlos, para que lleguen suavemente a algún grado de madurez espiritual. Entonces podrás levantar este último velo sin escandalizarlos y mostrarles que estoy a la puerta de tu conciencia, implorando admisión.